Padre Santo, por los méritos de Cristo Señor, parado estoy desde este púlpito, oh Dios. Sin embargo, ¿quién puede ser suficiente para predicar la palabra de un Dios inescrutable como tú, oh Dios? Por consiguiente, mira con misericordia a tu siervo y a tu congregación y asísteme, oh Dios, con tu Santo Espíritu para predicar y hablar como conviene, dando honra, exaltando nuestro bendito y gran Salvador Jesucristo, glorificando tu santo nombre, y que tu iglesia, oh Dios, sea edificada, transformada por medio de tu bendita y santa palabra. En Cristo Jesús te oro. Amén y amén. En el mensaje anterior, hermanos, habíamos observado el trasfondo de la porción del texto leído, haciendo mención de la enorme bendición que tenía el pueblo de Israel, debido a que ellos eran la única nación del planeta Tierra que contaba con un sistema de gobierno dirigido por Dios. Y eso no es poca cosa. A diferencia de los demás mortales del planeta, la nación de Israel era un pueblo que su sistema de gobierno era regulado por los preceptos de Dios, tanto en el sistema económico, tanto en el sistema político, tanto en el sistema religioso y de justicia. Todo el haber de su vida diaria estaba regulado por la palabra de Dios. Esto se llevaba a cabo a través de líderes que el Señor levantaba entre medio de ellos como jueces, profetas y sacerdotes, que Dios mismo instruía para que guiara el pueblo hacia Él. Es decir, que Dios era quien reinaba, quien gobernaba sobre esta nación. En este sentido, amados hermanos, Israel vivía de acuerdo a los designios de Dios, vivía conforme a los preceptos de Dios. Disfrutaban, por lo tanto, de una gran bendición, pues mientras se mantenían bajo los preceptos de Dios, la nación de Israel gozaba, disfrutaba de una estabilidad prolongada. Mira, por ejemplo, lo que dice en Primera a Samuel, capítulo 7, en el versículo 3, cuando Samuel convoca a la nación, dice de la siguiente manera: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Dice el verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Como resultado de esa resolución, entonces Dios derramó
bendición prolongada a esta nación, dándole un respiro de sus enemigos. Dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 7, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Durante el tiempo de vida del profeta Samuel, el archienemigo número 1 de la nación, es decir, los filisteos, no podían hacerle frente a Israel porque la mano de Dios estuvo contra los filisteos precisamente para proteger a Israel. Y eso ocurrió, según el texto, todos los días de Samuel. Una estabilidad prolongada, una estabilidad en todo el sentido de la palabra. Dios lo protegía. Sin embargo, los años habían pasado y Samuel había envejecido. Y lamentablemente había colocado como jueces de Israel a sus hijos Joel y Abías, los cuales, a diferencia de su padre, eran personas perversas, personas no temerosas de Dios en sus funciones. Esto trajo como detonante que el pueblo o la nación de Israel entonces solicitara a Samuel un cambio de sistema. Ya ellos no querían ser gobernados por Dios, pues ellos solicitaron un rey como las demás naciones tenían. Eso es lo que nosotros leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, en el versículo 1, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, alejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es cierto que los hijos de Samuel eran unos pervertidos. Es cierto que los hijos de Samuel eran hombres corruptos. Pero la solución no era cambiar de sistema de gobierno para entonces abrazar el modelo del mundo. Esa no era la solución, pues ellos muy bien pudieron haber solicitado a Samuel: pide a Dios que coloque hombres temerosos de Dios como jueces y remueva a tus hijos. Eso era lo que mandaba. No, mándame rey, queremos un rey como tienen las demás naciones. Lamentablemente, hermanos, eso sigue ocurriendo en el sentido de que la iglesia del Señor, que es el pueblo de Dios en la actualidad, en muchos aspectos de la vida quiere parecerse al mundo. Y parecernos al mundo y por las circunstancias que estemos atravesando no es la solución.
porque el mundo trilla un camino muy distinto al que trilla el pueblo de Dios. De hecho, Dios siempre ha querido diferenciar a su pueblo del mundo. Nunca la solución a cualquier situación que estemos atravesando, por más dolorosa que sea, es irnos al mundo. Es como, por ejemplo, cuando vemos, y esto ocurre en una iglesia, que los líderes se pervierten, la solución no es irme al mundo. Eso no resuelve nada, eso lo complica. La solución es, en primera instancia, orar para que Dios traiga convicción de pecado a ese liderazgo, y si eso no ocurre, entonces la solución sería acudir a otra iglesia donde los líderes estén basados, comportándose bajo la directriz de Dios. Pero nunca la solución es, me voy al mundo, porque eso no resuelve nada. Ellos pensaron que su solución sería resuelta con colocar un rey como tenían las demás naciones. De hecho, el rey Saúl resultó un mayor problema para ellos, pues este hombre era altamente desobediente a la voz de Dios. Era un hombre altamente desobediente a la palabra de Dios. Y precisamente nosotros observábamos en el mensaje anterior que como nuestro primer punto, que Dios a través de Samuel le había dicho en el versículo 22 a Saúl, confrontándolo, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Imagínense, mis hermanos, pues yo he escuchado, y yo estoy seguro que también ustedes deben haberlo escuchado, a predicadores bíblicos compartir o comentar, y esto yo lo he podido comprobar en mi propia vida, que prepararse para predicar conlleva muchas horas de sacrificios, muchas horas de esfuerzos, y más cuando se predica y se enseña de manera regular. El predicador no tiene mucho tiempo para ocio. El predicador bíblico no tiene mucho tiempo para entretenimiento. De hecho, quien predica y enseña de manera recurrente tiene que organizar muy bien su agenda, porque aún para poder resolver sus propios problemas, el tiempo no le alcanza. Sin embargo, si esos sacrificios que hacen los pastores y predicadores en sentido general no está permeado o bañado por una vida de obediencia a la palabra de Dios, esos sacrificios Dios no los recibe. Esos sacrificios no van como olor fragante, pues al igual como le dijo Samuel a Saúl, también se le aplicaría
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, los sacrificios en la vida de un creyente o cualquier sacrificio que nosotros pudiéramos hacer para agradar a Dios, si realmente son para Dios, entonces esos sacrificios deben ser el resultado de una vida de obediencia a su palabra. Si no es así, esos sacrificios son banales. El sacrificio o los sacrificios que nosotros hacemos para Dios tienen que ser necesarios como resultado de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Habiendo pues mencionado el primer punto que habíamos tocado en el mensaje anterior, pasemos ahora a considerar nuestro segundo punto, que es la obstinación por lo general es un obstáculo para la obediencia. Dice el versículo 23 en su primera parte, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Definitivamente, amados hermanos, el rey Saúl fue una persona muy obstinada. Y la palabra obstinado en el hebreo tiene una connotación de picotear, de importunar, de insistir. El diccionario define la palabra obstinación como mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada. Precisamente Saúl era intencional en su pecar, pues era un hombre insistente y persistente en su desobediencia a la palabra de Dios. Tanto así, mis hermanos, que Dios mismo dice de Saúl en los versículos 11 y 10 de este capítulo 15, dice lo siguiente: y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y como el no escuchar, el no obedecer la voz de Dios trae consecuencias, estas fueron las consecuencias para el rey Saúl. La segunda parte de ese versículo 23 dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro para que sea desobedecida. La palabra de Dios es una gran bendición para quienes la obedecen. La palabra de Dios alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios nos ayuda a conocer el carácter de Dios. La palabra de Dios nos conduce a Cristo. La palabra de Dios es más dulce que la miel, decía el salmista. ¿Por qué entonces desobedecerla? Yo quisiera, para enfatizar las bendiciones de la palabra de Dios, que veamos algunos beneficios, algunos ejemplos que en la misma palabra nosotros encontramos para nuestras vidas. Por ejemplo, la palabra de Dios vivifica el alma abatida. Dice el Salmo 119, versículo 25,
abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios sustenta el alma ansiosa. Ese mismo Salmo 119, pero en el versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios ordena nuestras vidas desordenadas. Pues dice el Salmo 119 en el versículo 103, primera parte: ordena mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios nos da entendimiento. Salmo 119, versículo 103 dice, versículo 119 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos santifica, pues nuestro Señor Jesucristo, orando por sus discípulos y por nosotros, dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Saúl, al igual que tú y que yo, no tenía justificación alguna para desechar la palabra de Dios. Es por tanto que Dios entonces lo desechó de su posición como rey. Pues sea cual sea la posición, hermanos, que tú y yo estemos ocupando, estamos llamados a vivir por su palabra. No importa la posición a nivel eclesial, no importa la posición a nivel laboral, no importa la posición o tu rol a nivel familiar, todos los que somos parte del pueblo de Dios estamos llamados a vivir por su palabra. Ese era el mensaje de Dios para Saúl. Sin embargo, en su obstinación en persistir en el pecado, él no obedecía a la palabra de Dios, y cuando la obedecía, lo hacía a media. O cambiaba los planes. Es como cuando Dios le dijo que vaya a los amalecitas, que no dejara ningún animal vivo, pero a Saúl se le ocurrió que los animales más engordados, los más bonitos, no, pero óyeme, esto es sacrificio para Dios, ¿cómo vamos a hacer ese desperdicio? Supuestamente era para sacrificarlo a Dios. Cuando él lo decía, entonces él cambiaba los planes, como que la voluntad de él era mejor que la de Dios. No, hay que mejorar la voluntad de Dios, eso no creo que sea así. De ahí la sentencia de que Dios lo había desechado como rey. Habiendo visto este punto o esta sentencia, consideremos ahora nuestro tercer punto, que es un arrepentimiento disfrazado. Un arrepentimiento disfrazado, versículo 24, después de la sentencia, dice Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pareciera a simple vista
que este hombre se ha arrepentido. Y nosotros sabemos que Dios, a un corazón contrito y humillado, Él nos rechaza. Sin embargo, a Saúl lo están rechazando. Por lo tanto, lo primero que debemos observar aquí es que cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, entonces no procura justificar sus pecados. Y eso era lo que estaba haciendo Saúl, justificar sus pecados, pues él dice, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Oye, Samuel, lo que pasó fue que yo temía el pueblo y para congraciarme con ellos yo lo consentí. El asunto está en que Dios no había ungido como rey a Saúl para hacer la voluntad del pueblo, sino para hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Saúl, justificándose, dice que él pecó porque temía al pueblo. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 15, hablando Dios a través del profeta Samuel a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Es estando atento a la palabra de Jehová que vamos a obedecer. Y si caemos porque en nuestra naturaleza caída caemos en desobediencia, entonces tenemos abogado a Jesucristo. Pero no vayamos con excusa como normalmente hacía Saúl. Iba con excusas. Siempre que era confrontado con el pecado tenía una excusa, tenía un as debajo de la manga. Pero otra razón, hermano, por lo que consideramos que el arrepentimiento de Saúl era un disfraz, es la pista que nos suministra el versículo 23. Dice allí el versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ya vimos que Saúl era un hombre obstinado en el pecar. Sin embargo, en esta porción se le pone apellido al pecado de Saúl, pues su obstinación está siendo comparada con la idolatría. En tal sentido, debemos preguntarnos en qué consistía la idolatría de Saúl. El versículo 30 nos arroja luz, pues allí se responde esa pregunta. Dice el versículo 30: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. A Saúl le importaba un comino deshonrar a Dios con tal de que él tenga honra. Saúl era un idólatra de sí mismo. A Saúl lo que le interesaba era la pompa que le diera el pueblo, no la pompa que el pueblo tenía que darle a Dios. Estaba más preocupado por su honra que por un arrepentimiento genuino.
Cuando usted compara el arrepentimiento de David, usted se da cuenta que el arrepentimiento de David era genuino. David se quebrantó, Saúl no. Saúl en su pecar, él está pendiente a que el pueblo le honre. Samuel, espérate, no permita ser deshonrado delante de los ancianos ni del pueblo de Israel. Hermanos, recordemos que todos nosotros llevamos un Saúl dentro. Por consiguiente, tenemos que revisar cuáles son nuestras motivaciones por las cuales nosotros servimos al Señor. Tenemos que revisar cuáles son las motivaciones por las cuales rendimos un servicio al Señor. Pues Saúl servía en su ministerio para recibir honra, no para dar honra a Dios. De ahí, cuando éste recibe la noticia de que ha sido desechado como rey, entonces finge un supuesto arrepentimiento para ver si ese decreto lo echaban hacia atrás. Pero nunca fue así, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En cuarto lugar, quisiera observar también que la promesa de su adoración era falsa. Pues él dice en los versículos 25 y 26, después de ese decreto, después de haber dicho que se ha arrepentido, dice entonces, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Está haciendo una promesa. Y Samuel entonces respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si el arrepentimiento de Saúl fue un disfraz, pues entonces la promesa de adorar a Dios era una falsedad. Pues la adoración a Dios comienza con un arrepentimiento interno. La adoración a Dios comienza con un corazón contrito y humillado. No es lo que externamente hagamos. Pues yo pudiera estar parado aquí predicando y estar viviendo una vida de desobediencia a Dios. Entonces, no es lo externo. La adoración a Dios comienza con lo interno, con un corazón transformado por la palabra de Dios, con un corazón cambiado, con un corazón que batalla para someterse a la voluntad de Dios. Es internamente que la adoración inicia, no externamente. Saúl entendía que con él hacer sacrificio, con un corazón de espalda a Dios, él podía conseguir el favor de Dios. Y la vida cristiana no funciona así. La vida cristiana no funciona así. Por lo tanto, él fue desechado del ministerio, pues Dios lo había rechazado. La confrontación
a Saúl comenzó en el versículo 22 de nuestro texto que estamos predicando, diciendo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros estamos conscientes, hermanos, que en el Antiguo Testamento esos sacrificios, esos animales sacrificados a Dios, apuntaban hacia Cristo. Se hacían sacrificios de gratitud por recibir bendición de Dios. Se hacían sacrificios, y eran los más regulares, para perdón de pecado de la nación, pero todo eso apuntaba a Cristo, pues dice la palabra que Cristo con un solo sacrificio, uno solo, hizo perfecto. Y es por Cristo que nosotros podemos y estamos equipados para obedecer a Dios. No es en nuestra fuerza que nosotros obedecemos a Dios, es en Cristo. Pues es Él quien desde la eternidad pasada había sido determinado para pagar por nuestros pecados, para ser sacrificado por nuestros pecados, para ser sacrificado para que podamos tener vida eterna. Y Dios entonces dice en Mateo 17:5, hablando precisamente acerca de Cristo, el Dios encarnado, versículo 5, dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, es decir, Dios descendió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Si nosotros vamos a obedecer a Dios, tenemos que oír a Cristo. Es por medio de Cristo que Dios se complace. A diferencia de Saúl, donde Dios dice que no tenía complacencia en Saúl, en Cristo Dios se complace de nosotros, pero es en Cristo. Es sometido a Cristo. Es obedeciendo la voz de Cristo. Eso es lo que dice el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Si vamos a complacer a Dios, tenemos que escuchar la voz de Cristo. Cristo dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos están revelados en la palabra. Una vez más, tenemos que obedecer la palabra. Ahora bien, para concluir y orar, la pregunta a modo de reflexión es: ¿persistiremos, al igual que Saúl, en desobedecer la palabra de Dios? ¿Persistiremos, al igual que Saúl, en desobedecer la palabra de Dios? Porque hemos sido llamados a vivir por su palabra. Yo espero
que no sea así. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por la enorme bendición que tenemos en ella, gracias porque tú nos recibes por medio de Cristo, Señor, y a Él nos ordena que escuchemos y obedezcamos, Señor. Él es nuestro Salvador, Él es el Dios encarnado, quien cargó con nuestros pecados, quien recibió la ira justa tuya por nuestros pecados. Lo mínimo que podemos hacer para agradarte es entonces someternos a Cristo y a su palabra. Que este mensaje, Señor, no caiga en el vacío y que tu Espíritu Santo sea ministrando cada uno de nuestros corazones, comenzando con el predicador. En Cristo Jesús. Amén.